Bueno, hermanos, muy buenas noches a todos. Es de verdad un gozo y una alegría poder compartir este tiempo con todos ustedes. Y les pido por favor que vayamos en oración antes de iniciar este estudio. Por favor, inclinen todos sus rostros. Padre amado, nos encontramos aquí esta noche reunidos, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, y tratar este tema, Padre, tan importante que vamos a ver hoy. Permítenos, Señor, acercarnos a Él con humildad, con mansedumbre, con un corazón contrito y humillado, Señor, sabiendo que solamente a ti te pertenece toda la verdad y la única verdad, Padre. Por favor, que estos textos que vamos a estudiar hoy, Señor, lleguen a lo más profundo no solamente de nuestra mente, sino a nuestro corazón, y que estando en el corazón, Señor, den ese fruto, Señor, que tú demandas de cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, si llegamos a cometer algún error, Padre, líbranos del error por medio de tu Santo Espíritu. Guía cada palabra, Padre, cada reflexión. Todo lo que vamos a hacer hoy, Señor, no lo hacemos para nuestra propia gloria, Señor, sino para alabarte y glorificarte a ti, Señor, que eres el Señor de todo honor y toda gloria, Padre Santo. Todo esto lo oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, déjenme hacer un ajuste aquí. Quiero hacer algo acá. Espérenme un segundo. Bueno, veo que algunas personas se han quedado congeladas, pero bueno, no importa. Bueno, entonces, hermanos, como les decía, eh, es un honor, un privilegio inmerecido estar acá con ustedes. Esta noche estaré guiando este estudio que tendremos hoy y aceptando que es una gran responsabilidad exponer de manera plena y veraz la palabra y las escrituras dadas por nuestro amado Señor. También saludo a todas las personas que nos estén viendo, de pronto si ya está en Facebook Live la comunicación. Y nuestra enseñanza de hoy, por favor, si quieren tomar sus Biblias, gira alrededor de Mateo capítulo 23 del versículo 1 al 12. Entonces, por favor, acompáñenme cada uno en sus Biblias a Mateo 23, versículos 1 al 12. Y voy a dar lectura al pasaje. Dice lo siguiente. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Amén. Bueno, hermanos, permítanme, voy a hacer algo acá. Quiero compartirles mi pantalla para que, por favor, vayan viendo los textos que vamos a compartir, que tendremos acá en nuestro estudio. Entonces, como ustedes saben, tengo un título para esta enseñanza y sé que muchos de ustedes toman nota, así que de pronto si quieren apuntarla y para los que prestan mucha atención, obviamente que sé que son todos, nuestro título esta noche es de los líderes, líderes sin corazón. Y continuando con nuestra enseñanza, quiero compartir una enseñanza de Jorge Whitfield que encontré muy apropiada, una reflexión muy interesante sobre lo que vamos a ver hoy. Y dice lo siguiente. Si un individuo es lo que el mundo llama honesto y moral, si actúa con justicia y ama un poco de misericordia, es de vez en cuando bondadoso, le extiende su mano al pobre, recibe el sacramento una o dos veces cada año y es exteriormente sobrio y honesto, el mundo lo considerará un cristiano. Y sin duda alguna, tenemos que juzgar caritativamente a esa persona.
Hay muchos que son así, cumplen una serie de funciones, tienen una conducta ejemplar y piensan que irán al cielo. Pero si los examinamos, aunque tienen a Cristo en sus cabezas, no lo tienen en sus corazones. Como ya les he dicho, hermanos, nuestro estudio se va a centrar en estos hermosos pero confrontantes pasajes. Permítanme iniciar con una corta introducción que nos va a revelar el contexto sobre el cual se está desarrollando el discurso de nuestro Señor Jesucristo y que lo lleva a él precisamente a este clima de tensión máxima en su relación con las diferentes sectas judías y religiosos de su época, que a saber fueron los saduceos, los fariseos y los escribas. Pero seguramente nos estamos preguntando, y no sobra recordar, quiénes eran estos hombres. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos en esta época? Bueno, los escribas tuvieron su origen en el tiempo de Esdras, sacerdote judío, en el cautiverio babilónico, quien regresó a Jerusalén cerca del 458 a.C. para instituir reformas religiosas en base a la ley de Jehová. La importancia, pues, de los escribas estaba vinculada directamente con la importancia de la ley. Decían que Dios dio la ley a Moisés, este se la entregó a Josué, este a los ancianos, este a los profetas y estos a los escribas y fariseos. Los escribas eran los maestros y expositores reconocidos del Antiguo Testamento. Los fariseos, en cambio, surgieron probablemente durante el tiempo de los macabeos, es decir, unos 300 años antes de Cristo, 300 años después de los escribas. Su celo por la vida nacional y su fanatismo por la obediencia más estricta a la ley dieron origen a su nombre, que significa separatista. Algunos opinan que este nombre se refería a su práctica de separar entre las cosas de mayor o menor importancia, según las leyes o sus leyes. Otros opinan que se refiere a esa práctica de separarse de los demás como los más puros y los más fieles en guardar la ley. En todo caso, los escribas se identificaron con ellos. Los fariseos profesaban seguir sus enseñanzas. En el tiempo de Jesús, la mayoría de los escribas pertenecían a la secta de los fariseos, que eran laicos, pero no todos los fariseos eran escribas. Se calcula que hubo unos 6,000 fariseos en ese entonces. No nos sobra mencionar aquí que aunque estas dos facciones eran doctrinalmente opuestas, sí hallaron comunión en su rechazo, odio y persecución a Cristo. Y prueba de esto es que en ningún otro evangelio vamos a encontrar la dureza de los ataques en contra de Jesús como lo vemos aquí. Y este es un breve repaso del contexto. Como ya muchos han escuchado antes, el Evangelio de Mateo presenta a Cristo como el Rey y Mesías de Israel y está dirigido a los judíos originalmente. Además, encontramos que utiliza en repetidas ocasiones el nombre Hijo de David para presentarlo. Esto pueden verlo en el capítulo 1:1, versículo 1, 9:27, el 12:23 o el 15:22. Ahora, en un bosquejo no tan extenso de estos textos y de estos pasajes, identificamos que nos encontramos en una sección que va desde el capítulo 21:1 hasta el capítulo 27:66 y que podemos llamar la presentación final del rey y su rechazo definitivo. Es importante que tengan esto en mente y que lo tengan presente, porque esto va a influir definitivamente en este último sermón público de nuestro Señor Jesucristo, la presentación final del rey y su rechazo definitivo. Como podemos observar, el conflicto, que son estos rechazos continuos a Cristo, es muy notorio durante todo el Evangelio de Mateo, donde se menciona repetidamente el nombre de los saduceos y de los fariseos. Recuerden, las dos facciones y sectas más notorias en los tiempos de Jesús. Estos grupos repetidamente son representados negativamente y expuestos como ejemplos que no deben ser seguidos o imitados. Su doctrina o enseñanza es como una levadura que daña la masa. Y acompáñenme aquí a este pasaje, por favor, para que lo leamos. Mateo 16:11, que nos dice lo siguiente: ¿cómo es que no entendéis que no os hable de los panes, pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos? Aquí vemos, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de qué, de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Como podemos observar esto, vamos a continuar porque estos pasajes toman mucha relevancia más adelante.
Sin embargo, hay algo que quiero que observemos y que pongamos mucha atención en esto, y es que no podemos afirmar que todos los escribas y fariseos eran condenables, ¿sí? Porque uno podría llegar a pensar, bueno, estamos a punto de ver una confrontación, una condenación pública, pero no todos ellos estaban en el mismo grado de error. Por ejemplo, podemos verlo en Marcos 12, 28 al 34. Si alguno de ustedes quiere ir, por ejemplo, a este pasaje, Marcos 12, 28 al 34, lo voy a leer, donde se retrata a un escriba con una luz mucho más favorable. Y dice lo siguiente: acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En Mateo 13:52, que voy a compartir aquí, tenemos lo siguiente. Mateo 13:52, por favor, si quieren acompañarme en sus Biblias. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y también, por favor, quiero que recordemos a Nicodemo, quien fue considerado por Jesús como un maestro de Israel y quien también intercediera a favor de él en su muerte. Lo podemos ver en Juan 3, del 1 al 2, 50-51, el 19-39. Pablo y algunos cristianos tempranos también fueron fariseos. De hecho, quiero que me acompañen y leamos este pasaje, donde vamos a ver esta afirmación que dice lo siguiente: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero aquí es muy importante, algunos de la secta de los fariseos que habían creído. El reconocido historiador Flavio Josefo también fue parte de este grupo, pero realmente el capítulo y la porción que vamos a tocar no se centra tanto en los escribas y fariseos individualmente como en la naturaleza del movimiento que ellos representan o representaban en su momento. Ahora, volviendo a nuestro panorama del Evangelio, repasemos el contexto donde nos encontramos para nuestro estudio, que es que, recuerden que les mencioné algo ahora sobre este pequeño panorama, que es la presentación final del rey y el rechazo definitivo por parte de los judíos. Y por favor, aquí quiero que me acompañen nuevamente a nuestro texto, Mateo 23. Este discurso, en su primera parte público y posteriormente privado de Jesús, es conocido también como su último sermón. Noten que el primer sermón del libro de Mateo es el Sermón del Monte y ha sido titulado en sus Biblias, por ejemplo, podemos verlo acá. En Biblia de las Américas, Jesús denuncia a los escribas y fariseos. En la Reina Valera, Jesús acusa a escribas y fariseos. Y esto ya nos da una indicación muy clara de lo que nos vamos a encontrar aquí. Después de la respuesta contundente de Jesús a preguntas que encontramos en los capítulos anteriores, recuerden que los domingos en la iglesia estamos recibiendo la exposición de Mateo, ¿sí? Tenemos capítulos precedentes que nos hablan de lo siguiente. Por ejemplo, preguntas como ¿de quién es el Hijo Cristo? En Mateo 22:41, el gran mandamiento en Mateo 22:34, o la pregunta sobre la resurrección en Mateo 22:23, o la cuestión del tributo en el versículo 15 del mismo capítulo 22. Y aquí ya no queda duda de esto. Jesús es el vencedor incuestionable en el debate con las autoridades de Jerusalén, quien utiliza ahora su posición dominante para explicar con detalles algunos de los defectos del liderazgo religioso actual, tanto en su obediencia personal a la voluntad de Dios como en su responsabilidad por liderar el pueblo de Dios de manera incorrecta. Pero ¿en dónde y en qué fecha estaba Jesús en ese momento y por qué? También es muy importante saberlo. En el capítulo 21, titulado La entrada triunfal de Jerusalén, se nos deja saber el dónde, es decir, que Jesús ya se encontraba en Jerusalén. Pero ¿en qué lugar de Jerusalén y en qué fecha? El lugar lo conocemos porque Jesús se encontraba enseñando en el templo. Los fariseos y saduceos iban y venían al templo tratando de poner trampas a Jesús con sus preguntas. Cuando inicia el relato de Mateo 23, Jesús se encontraba en el atrio del templo un día martes. Y ese no es cualquier día martes, no es cualquier semana. Esto es 3 días antes de su crucifixión. Algo que debemos observar aquí es que después de las confrontaciones y discusiones que vamos a presenciar
Hay un significado melancólico en la salida de Jesús por última vez del templo. Recuerden que Jesús ya había pronosticado y profetizado la destrucción del templo en el año 70. Pero por favor leamos Mateo 24:1 que les compartiré aquí en la pantalla. Nos dicen, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora que sabemos el lugar y la fecha donde nos encontramos, seguramente varios de nosotros nos estamos preguntando, ¿quién era la audiencia de Jesús? ¿A quién va dirigido este mensaje? Bueno, esto nos lo da el mismo texto y podemos inferirlo sin error alguno. Él se estaba dirigiendo a las multitudes y a sus discípulos. Y la escena la podemos reconstruir de la siguiente manera. Primero, Jesús rodeado de sus discípulos como su audiencia principal. Segundo, las multitudes que rodeaban a los discípulos. Y tercero, un poco más alejados, pero muy pendientes de lo que está sucediendo, los fariseos y escribas, escuchando atentamente. Ahora que tenemos un poco más de contexto, por favor, volvamos a nuestro texto. El pasaje que estamos estudiando se va a dividir en dos partes. Podemos tener dos partes notorias que estamos identificando aquí. La primera parte va de los versículos 2 al 7, como pueden verlo aquí. 2 al 7, que es los líderes sin corazón, como hemos titulado esta enseñanza. Y la segunda parte de esta enseñanza va de los versículos 8 al 12, los verdaderos líderes. En esta primera sección Jesús describe la religión de obras, la religión falsa de los escribas y los fariseos, y advierte a sus discípulos a no seguir el ejemplo de ellos. Así también está advirtiendo a los demás que están escuchando, los está advirtiendo y les está enseñando a qué, a identificar estos falsos maestros. Y estos son puntos que vamos a tocar aquí. Sé que algunos de ustedes han visto, yo recuerdo que hay varios hombres que no les gusta dar muchos puntos, otros que sí, pero definitivamente aquí vamos a tocar 7 puntos que se dividen de la siguiente forma. 5 puntos de estos son negativos y 2 puntos son positivos. Las dos partes de esta enseñanza son muy importantes, no porque tengamos 5 aquí o 2 acá, esta es de mayor importancia. Los primeros 5 puntos que vamos a tocar son los siguientes. El primero es que los falsos maestros carecen de autoridad, son usurpadores. El segundo punto es que los falsos maestros carecen de integridad. Ellos dicen pero no hacen. El tercer punto es que los falsos maestros carecen de compasión, imponen leyes y reglas que ellos mismos no pueden seguir, pero sí exigen a los demás que lo hagan. El cuarto punto es, los falsos maestros carecen de una espiritualidad genuina, hacen para que los vean, no para agradar a Dios. El quinto punto es, los falsos maestros carecen de humildad, aman y buscan ser admirados por todos. Esto lo veremos en el versículo 6 y 7. Y los dos puntos positivos restantes, el punto 6 y 7, nos va a hablar de lo siguiente. El punto 6, los verdaderos líderes evitan la exaltación. Y el punto 7 nos dice, los verdaderos líderes aceptan el servicio con humildad. Ahora, hermanos, les pido por favor que volvamos nuevamente a nuestra lectura. Ya vamos a dar, después de este contexto, una lectura más cuidadosa sobre cada versículo. Y por favor acompáñenme al versículo 1. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Mateo menciona a ambos grupos como público, como les comenté antes. El contenido de esta sección sugiere que comienza con la multitud, probablemente como audiencia principal, advirtiéndoles contra aquellos a quienes se les ha enseñado a considerar cómo sus maestros, cómo son sus maestros y líderes o cómo deben ser. Pero a partir del versículo 8, inequívocamente, en el versículo 10, los discípulos están más directamente a la vista, con los dos últimos versículos volviendo a lo que ya han sido temas familiares en la enseñanza de Jesús. Lo que leemos primero, esta palabra que podemos identificar aquí entonces, nos indica dos cosas. ¿Dónde inicia nuestra lectura? Y lo segundo es que actúa como una interjección subordinada. Esto parece un término complejo, pero realmente no lo es. Esta interjección subordinada, como se menciona, nos conecta con una acción anterior y nos ubica
en una nueva acción, inmediatamente después en el tiempo. Como ya les comenté, nos da continuidad sobre los textos anteriores. Nuestro punto uno que vamos a tocar ahora es el siguiente. Los falsos maestros carecen de autoridad, usurpan, son usurpadores. Leamos por favor el versículo 2. Los escribas y los fariseos se han sentado, ¿en qué? En la cátedra de Moisés. Ya sabemos quiénes eran los escribas y fariseos a los que se refiere nuestro texto. Bueno, aquí Jesús está haciendo una fuerte declaración sobre la posición que ellos estaban ocupando, ya que se habían sentado. Y por favor quiero que hagan énfasis en esta palabra, específicamente porque la vamos a relacionar más adelante, sentado. Es decir, que habían arrebatado por decisión propia y estaban convencidos de que solo a ellos les pertenecía tal derecho. Habían tomado el lugar de autoridad sobre las escrituras, su estudio, interpretación, aplicación. Y son estos escribas y fariseos los árbitros autoproclamados de todos los asuntos de la ley y de la práctica religiosa. Por tanto, Jesús apunta a que ellos son quienes deben cargar con la responsabilidad y la culpa de una nación que ha perdido espiritualmente su camino. Y en la cátedra de Moisés, estando en esta posición, ellos se erguían como los únicos. ¿Dónde se sentaron? En la cátedra de Moisés, como nos dice el texto. Se erguían como los únicos y exclusivos administradores de la ley y de los estatutos de Dios. Y esto, aunque también representaba un problema, los llevaba a cometer adicionalmente los pecados y errores por los que Jesús los va a exponer más adelante. Respecto a la palabra cátedra, hermanos, me tomé la libertad de extender un poco más este término. En su comentario de Mateo, MacArthur nos aclara lo siguiente. Cátedra viene de catedra, el término griego del que obtenemos catedral, que originalmente se refería a un lugar o sede de autoridad eclesiástica. La misma idea se encuentra hoy en día en expresiones tales como la cátedra de filosofía o cátedra de historia, que se refiere a los profesorados más estimados en una universidad. Cuando el Papa en la Iglesia Católica Romana habla de su plena autoridad eclesiástica, se dice que está hablando ex cátedra. Y esta es una breve explicación mía. Ex cátedra es que tenemos a la cátedra del Señor, la palabra como autoridad, y Él habla fuera de esta autoridad. Pero el problema no es que Él se ciña a la autoridad, sino que lo que Él dice está equiparándose y muchas veces superando la autoridad de las Escrituras. Como consecuencia de esta falsa autoridad, estos hombres terminaron añadiendo a la ley ya por Moisés. No sé si les suena familiar, si les menciono no solamente 10 mandamientos, sino 613 mandamientos. Y vamos a aclarar un poco esto. Los 613 mandamientos o misbot de la Torá, como se menciona, incluían dos tipos de mandamientos: los mandamientos positivos que les decían qué debían hacer y los mandamientos negativos que les decían qué no debían hacer. Los mandamientos negativos eran 365, que coinciden exactamente con los días en el año solar, y los mandamientos positivos 248, un número atribuido al número de los huesos y los órganos principales en el cuerpo humano. Ahora, ¿por qué estas cifras son importantes? Pues les comento que estas cifras, este número no paró ahí, sino que siguieron posteriormente añadiendo aún más y más a estas reglas. Pero aquí tenemos entonces 613 mandamientos que estos hombres no solamente enseñaban, sino que aparentemente cumplían a cabalidad. ¿Y quién tiene más autoridad sobre las Escrituras? Hermanos, lo que tenemos aquí es a Jesús, quien es la verdadera autoridad sobre las Escrituras, denunciando a aquellos que con soberbia y arrogancia están usurpando el lugar de Cristo en esta autoridad. Por favor, continuemos al versículo 3, nuestro punto 2. Los falsos maestros carecen de integridad, dicen pero no hacen. El versículo se lee de esta manera: de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y aquí, amados hermanos, creo que ya nos encontramos con un gran problema, ya que no hemos iniciado realmente esta lectura o hemos avanzado mucho y hay un cambio muy fuerte y marcado. No sé si ya lo identificaron.
que no podemos pasar por alto. Mirémoslo nuevamente. Cada uno en sus casas, por favor, haga la lectura y observe lo siguiente. De modo que haced y observad todo lo que os digan. Pero, y este es un gran pero que tiene mucha importancia y lo vamos a ver ahora, no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. La forma como inicia esto, de modo que es una locución que indica una secuencia, por ejemplo, es un sinónimo de así que, de manera que, por lo tanto, en consecuencia, por tanto, en virtud de ello. Y aquí Jesús está aclarando que no todo lo que ellos enseñaban era errado. Es muy importante observar esto, de modo que haced y observad todo lo que os digan. Esta afirmación ya en sí, de por sí, es un aparente problema, es decir, hermanos, venimos preparados para presenciar una confrontación, una denuncia pública por parte de Jesús, y estamos leyendo claramente que Jesús nos dice que debemos seguir y observar, es decir, aplicar, hacer, obedecer todo lo que ellos nos dicen. Bueno, aquí estamos con nuestro dilema, y uno puede preguntarse, pero si Jesús, si tú mismo los estás denunciando, ¿por qué nos pides al mismo tiempo que los obedezcamos? El eje principal de nuestro texto se refiere principalmente a su enfoque fundamental en el falso moralismo religioso. Aquí, aunque Jesús no ha usado la palabra hipócrita o hipocresía, sí alega directamente a la incoherencia, a la insinceridad consciente que los lleva a una perspectiva distorsionada, que les hace pensar que están haciendo la voluntad de Dios cuando en realidad están perdiendo el punto principal de la verdadera religión. La actitud atacada en este capítulo es una religión externa, una atención cada vez más detallada a las reglas, las regulaciones, sin discernir las prioridades de Dios. La acusación de Jesús es que en ese entendimiento era fundamentalmente defectuoso y que el celo religioso resultante podía y en efecto hacía más daño que bien. En diversos aspectos, a diferencia de los saduceos y herodianos, ellos estaban diciendo y enseñando la verdad. Por ejemplo, y observen esto, creían en los decretos y providencia divina, en la responsabilidad del hombre, en la inmortalidad del alma, en la resurrección de los muertos, en la existencia de ángeles. Además, sus puntos de vista acerca del canon eran mucho más bíblicos que el de los demás. Por tanto, lo que Jesús quería decir es que, en cuanto los escribas y fariseos interpretan fielmente a Moisés, había que obedecerlos. Los defectos aquí atribuidos a la religión fachada o farisaica tienen sus paralelismos en la mayoría de las tradiciones religiosas cuando la forma viene a importar más que la sustancia, cuando pesa más la teoría que la práctica, la predicación más que la aplicación. Y continuamos. Aquí quiero, por favor, hermanos, hacer una pequeña ilustración. Nosotros vamos en nuestra lectura y nos encontramos básicamente, acuérdense que les mencioné este pero, ¿sí? Y básicamente podemos ir a nuestra lectura fluyendo en ella cuando nos encontramos con un muro, es decir, un muro en la mitad de la vía que nos detiene y sigamos nuestra lectura y miremos de qué se trata. Pero, un gran pero. Este pero actúa como una conjunción adversativa, nuevamente parece un término complejo, pero no lo es decir, que conecta dos frases y no es una conjunción copulativa, sino que lo que hace no nos coloca la primera parte del versículo, ¿sí? De modo que haced y observar todo lo que os digan y hagan conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen. Sería una gran contradicción. Pero lo que está haciendo es que está colocando dos afirmaciones, confrontándolas en este punto. Hagan esto, pero no hagan aquello. Recuerden que son instrucciones y que muchas veces las instrucciones del Señor tienen un doble matiz o sentido. Hagan esto, no hagan esto, o no hagan esto y hagan esto. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Hagan esto, pero no hagan esto. Miremos nuevamente en nuestro texto el mandamiento positivo, la parte positiva y la parte negativa. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis, ¿qué? Conforme a sus obras. Y nos podríamos preguntar, ¿pero por qué? Porque ellos dicen y no hacen. Ahora vemos con mayor claridad, hagan esto, no hagan aquello. ¿Por qué no deben ser como ellos, que dicen y no hacen? Síganlos en sus enseñanzas correctas sobre la ley, pero no imiten sus obras.
Hermanos, ¿cuántas veces no caemos en esta misma actitud? Donde hablamos, predicamos, enseñamos, señalamos, juzgamos correctamente, pero estamos muy lejos de llegar a una aplicación y prácticas correctas en nuestras vidas. Esta es la segunda marca de los falsos líderes y maestros. Dicen, pero no hacen. Tienen una doctrina sólida, pero no tienen un testimonio que la respalde. Por favor, continuemos con el versículo 4. Y el versículo 4 está relacionado con nuestro tercer punto. Recuerden, los falsos maestros carecen de compasión. Imponen leyes y reglas que ellos mismos no pueden seguir, pero sí exigen a los demás que lo hagan. Y el versículo 4 dice de la siguiente manera, por favor, acompáñenme en esta lectura. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y ahora nuestra pregunta, lógicamente, debería ser, ¿qué tipo de cargas? ¿De qué cargas estás hablando, Señor? Bueno, recuerden que mencionamos las leyes y reglas que ellos añadían a la cátedra o a la enseñanza de Moisés. Estos líderes religiosos eran implacables e inflexibles en el cumplimiento de sus normas. Tomemos los ejemplos de pasajes tales como recoger espigas el día de reposo en Mateo 12, la sanación de un paralítico en Mateo 9, del 1 al 8, o el lavamiento de las manos antes de comer en Mateo 15. Respecto a esto, Hendrickson menciona en su comentario, el problema de estos hombres es que al conocer la ley ellos mismos la manipulaban para transgredirla ley que enseñaban. La carga más pesada de todas era el temor, estimulado por estos líderes de que las buenas obras de un hombre debían superar en número a sus malas obras si es que había de ser salvo. Jesús muestra que en cuanto a ellos mismos, estos escribas y fariseos habían dominado el arte de evitar tales cargas. Y encontré una ilustración muy interesante que quiero compartirles en un comentario que toqué, el comentario Beacon, y es la siguiente. El cuadro representa un arriero inmisericorde de camellos o de asnos, que va agregando y agregando cargas, no solo pesadas, sino abultadas, y por eso difíciles de transportar. Y luego, plantándoselas sobre los hombros de los camellos, los contemplan indiferentes sin mover un dedo para aligerar la carga o ni siquiera ajustarla para facilitarla. Esto se levanta en sorprendente contraste con la graciosa invitación que encontramos del Maestro en Mateo 11, 28 al 30. Por favor, acompáñenme a este texto. Mateo 11, 28 al 30, donde Jesús nos dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El legalismo religioso siempre es una carga pesada para llevar, y en esto, hermanos, no hay ningún gozo. Continuemos con el versículo 5. Recuerden que el versículo 5 está relacionado con el punto 4. Los falsos maestros carecen de una espiritualidad genuina. Hacen para que los vean, no para agradar a Dios. El texto nos dice lo siguiente, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Juan Calvino dijo lo siguiente, mientras no miremos más allá de esta tierra, estaremos muy complacidos con nuestra propia justicia, sabiduría y virtud. Hablamos de nosotros mismos con los términos más lisonjeros y parecemos un poco menos que semidioses. Pero tan solo tenemos que comenzar a levantar nuestros pensamientos a Dios y reflexionar sobre qué tipo de ser es Él y cuán absoluta es la perfección de esa justicia, sabiduría y virtud a la que estamos obligados a conformarnos. Y aquello en lo que antes nos deleitábamos por su falso aspecto de justicia, se contaminará con la más grande iniquidad. Aquello que extrañamente se nos imponía bajo el nombre de sabiduría, nos repugnará por su extrema necedad. Y lo que ofrecía apariencia de energía virtuosa,
será condenada como la más miserable impotencia. Así de lejos están estas cualidades nuestras, que nos parecen tan perfectas de asemejarse a la pureza divina. Jesús ya ha hablado de la preocupación de los hipócritas de ganar aplausos humanos por piedad en lugar de complacer a Dios. A los ejemplos que se dan en pasajes anteriores como Mateo 6, del 1 al 6, no es necesario que vayamos allá donde Jesús nos enseña sobre la limosna, o el mismo capítulo 6, versículo 16-18 sobre el ayuno. Ahora añade otros que se centran en la ropa y en el estatus social. Un hipócrites o hipócrita originalmente era un actor griego que usaba una máscara que describía de manera exagerada el papel que estaba dramatizando. Por obvias razones, el término llegó a usarse para alguien que fingía ser quien no era. Y aquí, hermanos, tenemos que observar lo siguiente y hay que recalcarlo. El problema no son las obras, sino las obras que no son producto de la fe. Santiago 2, del 14 al 17, nos dice que la fe sin obras es muerta. La verdadera fe debe estar acompañada y respaldada por verdaderas obras de justicia ante Dios. El problema se centra en las obras hechas de manera incorrecta. Cuando una obra es hecha con la intención de ser vista, reconocida y admirada por los hombres, no hay recompensa alguna de parte de Dios. Estos hombres eran reconocidos a simple vista. Sus vestiduras pomposas y accesorios los delataban. Y de hecho esta era la intención. Para esto ellos se vestían. Ellos no podían pasar desapercibidos. Su atuendo en cierta manera comunicaba quiénes eran y qué tan devotos pretendían ser. Las filacterias o tefilín actuaban como parte del cumplimiento literal, solo en apariencia, del mandato dado en Deuteronomio 6, 7 y 8. Lo voy a leer acá en mi texto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto aún hoy en día es practicado por los miembros de la fe judía ortodoxa. De modo que estas filacterias eran recordatorios para observar la ley de Dios, es decir, para hacerlo por gratitud debido a las maravillosas obras hechas en favor de su pueblo. Como amuletos para proteger, como sucede con tantos de estos recordatorios, se generan en supersticiones y llegan a ser amuletos para proteger a los que los llevan puestos contra males y peligros, particularmente en este caso contra supuestamente los demonios. Lo que Jesús está denunciando en el versículo 5 es que los fariseos y escribas tenían la costumbre de ensanchar estas tiras por medio de las cuales las filacterias eran atadas a la frente y el brazo izquierdo. Al ser confeccionadas de manera más ancha, se hacían destacar y las hacían destacarse, de modo que todos podían ver qué piadoso y observador de la ley era el hombre que las llevaba puestas. Continuemos al versículo 6 y 7. Y este es ya nuestro punto 5. Los falsos maestros carecen de humildad, aman y buscan ser admirados por todos. El texto nos dice lo siguiente: aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Ellos no solo anhelan o desean los mejores puestos y lugares, los aman. Aman sentarse a la derecha del anfitrión, a la cabeza de la mesa, en el banco principal, en la posición más elevada posible donde puedan ser vistos. Las oportunidades sociales para disfrutar de la adulación de las personas se encuentran tanto en la vida secular como en las cenas, eventos, ceremonias, como en el culto eclesiástico. Ahora, podemos afirmar que ocupar el primer lugar o el lugar de honor en un banquete o ceremonia es pecaminoso o está mal. ¿Qué piensan ustedes de esto? Si algún día los invitan a una cena y el anfitrión les solicitara sentarse en el primer lugar, ¿lo rechazarían como si esto fuera algo pecaminoso? O si ustedes fueran los invitados de honor en una ceremonia, ¿deberían rechazar tal invitación? Nuevamente debemos recalcar que hacer buenas obras, ocupar estos lugares o cargos notorios, recibir un saludo, un reconocimiento u obtener un título no es per se o en sí mismo algo pecaminoso. El problema y rechazo por parte de Jesús con estas cosas recae en las intenciones del corazón.
en la actitud del por qué se desean o se hacen este tipo de cosas. Hermanos, no es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y sobre todo para quién lo estamos haciendo. El deseo de estos falsos maestros y líderes espirituales es siempre recibir la gloria, el reconocimiento, el nombre, el premio, la admiración. Y este versículo marca el contraste radical que Jesús nos va a mostrar en los siguientes versículos. Recuerdo que hace un tiempo un hermano nuestro que todos amamos mucho, no les voy a decir que se llama Marco, mencionó lo siguiente. Respecto a la humildad, uno puede ser el hombre que barre la iglesia, el que vean las personas y digan, qué hermano, qué tremenda humildad, mírenlo, ahí barriendo la iglesia, callado, a solas. Pero ese hombre, hermanos, puede tener un corazón más orgulloso y altivo que el hombre que predica todos los domingos en el púlpito, mirando de reojo y con recelo, anhelando ocupar ese lugar que el Señor no le ha dado, pero que él piensa que merece. Y esto no se reduce a lo que hacemos, sino a la verdadera actitud y disposición del corazón cuando lo hacemos. Es esto lo que descalifica no solo a estos líderes judíos y no solo a los líderes de nuestros días, sino a todos los que consideran que servir al Señor es un motivo válido para inflar el ego, el orgullo y la vanagloria propia, olvidando de paso lo más importante, que el servicio es una de las mayores muestras de adoración hacia nuestro Señor. Ya hemos visto, hermanos, aquí qué caracteriza y descalifica a los falsos líderes sin corazón. Aquí estamos cerrando la primera parte que les comento, que va del versículo 2 al 7. Y esta es la primera exposición del Señor Jesucristo. Pero ahora quiero que vayamos a la parte positiva, como les comentaba, de estos pasajes. Por favor, vamos a leer los versículos del 8 al 12, como los pueden ver acá en la pantalla. Y dicen lo siguiente: pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Nos encontramos nuevamente, hermanos, si se dieron cuenta en el versículo 8, con una conjunción adversativa, un pero, ¿sí? Que puede ser muy similar a los peros o al pero que leímos anteriormente. Y perdónenme, por favor, esta redundancia, pero este pero aquí no tiene la misma extensión, sino una extensión más amplia, ya que no se limita solo a realizar una conexión con el versículo inmediatamente anterior, sino que se extiende hasta el versículo 2. Es decir, Jesús está cerrando la primera parte de su exposición, que comprende el versículo 2, ¿a qué versículo? Al 7. Y lo va a conectar con la siguiente sección que va del versículo 8 hasta el 12, como ya les he mencionado. Los tres títulos señalados aquí por el Señor, rabí, padre y preceptor, que equivale a maestro o profesor, probablemente estaban siendo utilizados en la iglesia de Mateo en ese momento. No es difícil para un lector moderno pensar que en honores similares que usamos hoy en día y discernir detrás de los títulos una diferencia excesiva en las calificaciones académicas o eclesiásticas. Los que procuran estos títulos pretenden una autoridad y honor que pertenecen exclusivamente a Dios. Jesús ya nos aclaró quiénes son los escribas y fariseos y por qué están descalificados, pero Él no se detiene ahí, sino que continúa con la parte positiva de la instrucción, que es esta. Recuerden el concepto que habíamos mencionado antes de hacer, no hacer o de no hacer, hacer. Aquí vamos, ya vemos la parte de no hacer y vamos a ver la parte de hacer, que es más importante todavía en este punto. Ahora que tenemos claro que no hacer, la pregunta más lógica que podemos hacerle a nuestro Señor es: ya nos mostraste que no debemos hacer, entonces, ¿qué debemos hacer? Y esto es lo que vemos aquí. Por favor, recuerden el punto número 6 de nuestra enseñanza. Los verdaderos líderes evitan la exaltación. Esto va del versículo 8 al 10.
Y el número 7, los verdaderos líderes aceptan el servicio con humildad, del versículo 11 y 12, como podemos verlo. Si alguien, hermanos, tiene derecho a sentarse en la silla de Moisés, es Jesús. ¿Qué hace un verdadero líder espiritual? No deja que lo glorifiquen, no pretende jamás tomar la gloria que le pertenece solo a quién, al Señor. Hermano, si usted está pensando que el Señor le va a acreditar algo de su gloria, olvídelo. Nunca va a pasar. Ni lo intente siquiera. Si usted sirve con la intención de recibir alabanza por lo que usted hace, lo que está haciendo es que le está robando la alabanza que le pertenece solo a Dios. Y como bien lo mencionó, recuerdo a nuestro hermano Ricardo en una enseñanza, él mencionó una frase que les cuento que me marcó y me encantó al mismo tiempo, donde él decía que el hombre es un ladrón de gloria. Nosotros nos servimos mutuamente para glorificar a nuestro Dios, no para servirnos a nosotros mismos. Todos somos hermanos y miembros de la misma familia espiritual. Por lo tanto, no tenemos derecho a menospreciar a otros. Y por favor, lean conmigo Filipenses 2:3, donde nos dice la palabra: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Aquí, hermanos, no hay mucho que agregar a estos pasajes. Por lo tanto, lo que les comentaba, no podemos y no tenemos el derecho a menospreciar a alguien más porque o tiene un menor conocimiento teológico o lleva menos años como convertido al cristianismo o porque no muestra, digamos, la misma sagacidad, probablemente si podemos decirlo así, o la misma disposición respecto a muchas cosas en la iglesia. Esto está prohibido para cualquier creyente dentro de la iglesia. Continuemos con nuestro texto. Así es condenado hoy el espíritu y corazón fariseo por parte del Señor. Los que se consideraban a sí mismos más dignos de respeto y de honor que los demás. Los otros, esos que son bien ignorantes, esos pobres infelices que no conocen la ley, así era como estos hombres veían a los demás. Los falsos maestros judíos anhelaban esto, el título de rabí o maestro, o el del miembro del Sanedrín que era llamado padre. Pero nosotros, como les comentaba, no nos servimos a nosotros mismos, sino a Cristo y como hermanos de una misma familia en Cristo. Él es nuestro Maestro y Señor. Él es quien merece toda honra, todo honor y toda gloria. Continuemos. El versículo 10 nos dice lo siguiente. Vamos a colocarlo nuevamente aquí en nuestra lectura. El versículo 10 dice: ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. La palabra aquí también se traduce como maestro, probablemente en sus Biblias, si pueden verlo acá en Reina Valera, usa la palabra maestro, ¿sí? ¿Está mal llamar a una persona maestro? Esto es lo que nos dice el texto. Por ejemplo, maestro de una escuela dominical o maestro de música, artes, matemáticas. De nuevo, la respuesta es no, hermanos. Pero cuando la intención de la persona es querer ser exaltada sobre las demás, sobre todo sobre Cristo, y aquí sucede algo muy grave. Cuando una persona hace esto, está añadiendo o quitando sobre las enseñanzas y el evangelio que Cristo nos dejó. Esto ya se convierte en una actitud pecaminosa y condenable por parte del Señor. De hecho, si observamos detenidamente nuestro pasaje, Cristo toma propiedad absoluta sobre este título. Él es el maestro de la iglesia. ¿Quién más? El versículo 11 nos dice: pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Al mismo tiempo que no dejamos y no debemos dejar que os llamen preceptores con esta intención, porque Cristo es nuestro maestro. Al mismo tiempo, el mayor de vosotros se hace como el servidor de los demás. Si alguno quiere ser considerado grande, ¿qué debe hacer? Debe servir. ¿Dónde reside la verdadera grandeza a la que el hombre puede aspirar?
en el servicio a los demás. ¿Es la grandeza del mundo comparable a la grandeza que nuestro Señor nos enseña? No, no lo es. En el mundo, los grandes se ubican sobre los demás, sobresalen y toman, si es posible, por la fuerza, y es mejor aún si lo hacen así, y por mérito el primer, y no por mérito el primer lugar. Y aquí es importante aclarar esto, hermanos. Lo que el Señor nos está mostrando es que el mundo ha caído en un nivel tal de corrupción y oscuridad que el orden que vemos en el reino celestial es totalmente invertido en la tierra. Por esta razón el Señor no duda en decirnos que el que quiera ser el primero en el reino de los cielos tiene que hacerse así como hacerse acá en la tierra como el último. Vemos una distorsión completa del orden que tenemos en el reino de los cielos. ¿Alguien quiere ser grande? Lo dice él. Sirvan a los demás. ¿Alguien quiere ser el primero? Colóquese de último en la fila. Esto es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Vamos a nuestro versículo 12 y ya casi estamos terminando la enseñanza de hoy. Y dice lo siguiente: y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Y uno puede preguntar aquí, ¿cuál es el camino a la vergüenza y cuál es el camino a la grandeza? El camino a la grandeza, hermanos, es la humildad. El camino a la exaltación es la humillación. El primer lugar está reservado en el reino de los cielos para el que aquí se haga como el último. ¿Quieren un verdadero honor y una verdadera gloria? Debemos humillarnos ante el Señor y que todo lo que hacemos sea hecho con mansedumbre y humildad. En cuanto a la ambición y la vanidad egocéntrica, Proverbios 16-18 nos dice lo siguiente. Vamos a verlo aquí en nuestra lectura. Proverbios 16-18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Y en la versión, como podemos verlo, Reina Valera nos dice lo siguiente. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Acaso no fue esta la experiencia de Sennacherib, si lo recuerdan? ¿O de Nabucodonosor? ¿O de Herodes Agripa? Por otra parte, en cuanto a la humildad, Dios mismo nos promete habitar con aquel que es quebrantado y humilde en espíritu. Por favor, vamos a este texto, Isaías 57:15. Nos dice lo siguiente. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Qué exaltación más gloriosa fue un hombre desear que esta, que el Señor, en medio de su humillación, lo tome y lo exalte. Proverbios 5, del 6 al 7, es otro pasaje que quiero que toquemos. Proverbios 5, versículos 6 al 7. Dice lo siguiente. Proverbios 5, 6 al 7 dice, no te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga sube acá y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Y Lucas, quiero que vayamos nuevamente también a este pasaje, Lucas 14, del 7 al 11. Esto es una ilustración que el Señor nos hace contundente, hermanos, sobre esto. Busquen, por favor, Lucas 14, del 7 al 11, y acompáñenme en la lectura. Dice lo siguiente, y observan el título tan impresionante que vamos a encontrar aquí. ¿Lección sobre qué? Sobre la humildad. Señor, danos un ejemplo sobre la humildad y Él mismo nos va a responder. Créanme que cualquier ilustración que yo pueda hacer ni siquiera se compara. Mi mejor ilustración se compara si hubiese alguna ilustración del Señor con lo que Él nos va a enseñar acá. Dicen, y comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa. ¿Recuerdan lo que nos acaba de decir de los fariseos? Que escogían siempre los primeros lugares. Miren lo que está diciendo acá, diciéndoles,
Cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor. No sea que el que haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti y a él te diga, dale el lugar a este, y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar, sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te envió te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Y vuelve nuevamente este pasaje, porque todo el que se ensalce será humillado, y todo el que se humille será ensalzado. Hermanos, mientras que el mundo enseña que los líderes son siempre los más notorios y que el éxito y la gloria están reservados para los primeros lugares, el Señor nos lleva en una dirección totalmente contraria. Dos cualidades deben caracterizar los seguidores de Cristo y que se desprenden de este pasaje son humildad sincera y servicio obediente. Estamos llegando ya al final de nuestra enseñanza, hermanos. Espero que con la ayuda y guía del Espíritu Santo hayamos comprendido de una mejor manera el peligro mortal que representan los falsos maestros y su falsa religiosidad, que antes de salvar condena. Esto es aborrecible para Dios, quien lo rechaza y denuncia con mucha claridad, y al mismo tiempo reconocer el verdadero liderazgo espiritual, que no solo aplica, hermanos, para nuestros líderes, pastores o ancianos, sino para todo hombre creyente en todas las esferas de su vida. Particularmente aquí quiero hacer la observación, sé que muchos de ustedes han seguido los devocionales del pastor Fernando estos últimos días donde habla sobre las calificaciones para los líderes. Y déjenme decirles que a veces con tristeza veo que muchas veces las personas ven estos pasajes efectivamente como exclusivamente para los líderes de las iglesias, para los ancianos, los obispos, los diáconos, pero la realidad es que estos pasajes deben ser aplicados a todos los creyentes. Hermano, usted es un líder en su casa, con su esposa, con sus hijos. Usted lidera también en su trabajo, a sus compañeros de trabajo, con sus amigos en el ambiente donde se encuentren. Y estas calificaciones deben ser aplicadas para todos los hombres de la iglesia. No pensemos que porque no hacemos parte de un liderazgo, nosotros no debemos cumplirlas. Definitivamente este es el servicio y liderazgo que agrada al Señor, el que se hace con el corazón humilde y que alaba, honra, glorifica, exalta y dirige todo esto hacia nuestro Señor. Un líder sin corazón acumula seguidores para él mismo. Un verdadero líder espiritual acumula seguidores para Cristo. Y quiero cerrar con esta reflexión de Spurgeon, que es muy parecida a la anterior, de hecho. Hacer prosélitos es una obra digna de un fariseo, pero nuestro propósito debe ser llevar a los hombres a Dios. Oremos. Padre amado, Señor, gracias por este tiempo de refrigerio, de enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque mientras estuviste en este mundo, Señor, no guardaste, Padre, una sola palabra de denuncia frente a la falsa religiosidad, Padre. Exponiendo a estos hombres, Señor, también nos estabas advirtiendo a nosotros mismos, Padre, que tuviéramos cuidado, que nos cuidáramos de ellos, de su mal ejemplo, de sus malas prácticas, Señor. Pero aún sabemos, Padre, que en medio de este error algo había de verdad cuando se ajustaba a tu palabra. Y no queremos, Señor, llegar a rechazar, Señor, todas estas enseñanzas o la ley, como muchos hacen hoy en día, Padre. Pero entendemos, Padre, que la ley sigue siendo aplicada y sigue siendo el estándar para entrar al reino de los cielos. Es por esto que debemos descansar solo en Cristo, el verdadero y único cumplidor de dicha ley. Señor, evítanos, guárdanos, Padre, de caer en estas actitudes fariseicas, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, en el servicio, sea notorio o no, Padre Santo, no importa, sea desde el púlpito o desde un día donde algún hermano pueda limpiar la iglesia, Padre. La enseñanza, sea jóvenes, niños, adultos, académica, Señor, no importa, Padre Santo, lo que hagamos, que lo hagamos con un verdadero corazón, humilde, Señor, dispuesto y entregado solamente, Señor, con la intención de agradarte a ti. Que veamos siempre a nuestros hermanos como mayores a nosotros mismos, Padre. Y te oramos especialmente
por nuestro liderazgo, Señor, por estos hombres que estás preparando en este lugar, por nuestro pastor, Señor, por todos los pastores de todas las iglesias, Señor, que has colocado en el mundo. Tú eres el príncipe de los pastores, Señor, y tú mismo los has colocado en ese lugar. Guarda sus corazones, sus mentes, Señor, para que prediquen y practiquen la sana doctrina. No permitas que el orgullo, el ego, la soberbia algún día entre en esos corazones, Señor. Líbralos de tal mal, Señor, y líbranos a nosotros mismos de llegar a caer en estos pecados también. Padre, no es lo que hacemos, Padre, es cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y con la intención que lo hacemos, Señor. No queremos otra cosa, Señor, que agradarte a ti. Perdónanos las veces que hemos obrado de manera diferente. Perdónanos, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.